resultado que algunos, incluso afrancesados, se pasaran al bando de los, digamos, realistas, independentistas. Pero otros no. Otros sospechaban que si se echaba a los franceses y volvía Fernando VII o su padre, se volvería a implantar el régimen absolutista, corrupto, etcétera, etcétera. Y intentaron aprovechar la coyuntura política y bélica que en aquel momento había, y intentaron dar un paso adelante, a pesar de todo, a pesar de los pesares, todo lo que se estaba sufriendo. Y como consecuencia de aquello fue las Cortes de Cádiz, ¿no? Las Cortes de 1812. Primero se hizo una consulta al país, que por supuesto en aquella consulta las ideas liberales, una consulta que se hizo no a todo el mundo, no fue un referéndum general, sino a los grandes picatostes, a los grandes terratenientes, a los grandes gobernadores y a la Iglesia. La Iglesia se opuso casi frontalmente a cualquier tipo de apertura y de liberalismo. Para la Iglesia, todo lo que fuera que el rey perdiera poder era perder poder la Iglesia, y se opuso. Sin embargo, las ideas liberales ya estaban tan avanzadas que cuando se produjeron las elecciones, que no fueron elecciones universales, fueron elegidos en las Cortes de Cádiz una mayoría de diputados liberales. Había también un sector muy importante de diputados absolutistas. En aquel momento no se llamaban así, pero digamos que era el germen de lo que luego nosotros conoceríamos como absolutistas. Es decir, reacios a cualquier apertura hacia la libertad, a cualquier apertura a quitarle privilegios a la Iglesia y privilegios y poder al rey. En las Cortes de Cádiz, a pesar de los pesares, y enfrentándose no solamente a los absolutistas, sino también al ejército napoleónico, consiguió sacar una constitución que todos conocemos, la PEPA, la famosa PEPA, que fue, vamos, un ejemplo de liberalismo, de constitución liberal absolutamente avanzada para la época. Lo que pasó fue que cuando se ganó la guerra y ellos pensaban que Fernando VII, el deseado, iba a volver, iba a respetar todos los avances que se habían hecho a pesar de todo, a pesar de la guerra, pues no fue así. En un principio dijo que sí, pero poco tardó en cargárselo todo, y muchos de los que habían estado luchando por él, no solamente en el ejército sino en las guerrillas, luego se enfrentaron a él, como todos sabemos, que fueron los que fundaron el Partido Liberal, y que fueron masacrados, fueron desterrados, apresados, fusilados. Me he extendido mucho, perdón. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? A mí me ha llamado la atención, bueno, mucho, porque en las microhistorias que usted pone aquí que cuenta en este libro, la microhistoria está muy bien. Y quiero recordar a un franciscano de Monóvar, sí, en Valencia, que fue el que alborotó, sí, a la gente contra los franceses. Y de hecho allí asesinaron, o sea, mataron a 200 franceses. Sí, sí. Fue un monovero. Un monovero, sí, bueno, un monovero fue el clérigo cuando estalló la guerra. Como he dicho antes, aquí en Alicante se dice que en Villena el corregidor y algunos ayudantes del corregidor lo mataron, y debe ser verdad. No consta en los archivos municipales, pero en las actas del ayuntamiento de aquella época sí que es verdad que, curiosamente, antes del estallido de la guerra firmaba como alcalde un señor, y en junio ya firmaba otro, entonces como corregidor, quiero decir. Entonces, es posible que muriera, pero no consta de ningún hecho tan violento como los que ocurrieron en Valencia. En Valencia, durante los primeros días, se publicó la confiscación de bienes de los franceses, y se les encarceló a muchos de ellos, a otros se les desterraron, pero en los primeros días, sobre todo los 2-3 primeros días, murieron muchos de ellos. Llegaron a morir más de 2000 en algunos casos. No todos eran franceses ni hijos de franceses, algunos eran valencianos de pura cepa, pero se aprovechó que por allí pasaba el río de la ira y del histerismo para ajustar cuentas.
Uno de los que más incitaron al principio a toda la violencia callejera fue un monovero, efectivamente. Este clérigo, ahora no recuerdo su nombre, pero debía de ser demasiado blando para el clima de violencia, de ira terrible que debía de haber en aquellos momentos, porque fue otro clérigo de Madrid el que le suplantó, el que le sustituyó, y incluso el monovero llegó a temer por su cabeza y huyó porque el nuevo, que era de Madrid, también un clérigo, mucho más violento, incitaba tanto a la venganza, todo, cualquier chisme, cualquier rumor servía para que ajustar las cuentas, que incitó mucho más a la violencia. Tanto es así que cuando la Junta Suprema quiso enmendar la cuestión, tardó mucho en reaccionar, pero cuando ya quiso reaccionar, a este clérigo madrileño lo arrestaron, y para evitar que todavía el vulgo se excitara más, se lo llevaron a Palma, a Mallorca. Lo tuvieron allí unos días, y cuando ya se apaciguaron un poquito los ánimos en Valencia, en la ciudad de Valencia, se lo llevaron otra vez a Valencia y lo ajusticiaron. Y junto a él, a 200 valencianos más que habían participado en la masacre de franceses y no franceses. Es decir, la Iglesia participó muy activamente, no solamente los obispos, podemos achacarle la culpa de todo eso, pero sí que es verdad que la Iglesia quiso convertir lo que en un principio era una guerra de liberación en una guerra de religión. Es decir, se hacía coincidir a Napoleón y a los franceses como ateos y como gente que iba en contra de la religión y no solamente en contra de la patria. Y aquello, ante un vulgo, un pueblo, como he dicho antes, con un nivel de analfabetismo muy alto, y en un momento de excitación tan grande como es el estallido de una guerra, el querer liberarse del invasor, la manipulación de los sentimientos y de las iras es muy fácil en algunos momentos, y las consecuencias fueron terribles. Por suerte, digo, aquí no sucedieron hechos tan trágicos como los de Valencia, pero sí sucedieron, sí. Yo quisiera hacer una pregunta, porque han hablado muchas veces del año 1812. En aquel año que empezó digamos, la independencia de Hispanoamérica, ¿cree usted que tuvo que ver con el desmembramiento del ejército español? Hombre, claro que influyeron las ideas, porque lo mismo que aquí llegaron las ideas de liberalismo y tal, también empezaron a llegar a las colonias españolas en América. Y claro, lógicamente, si la metrópoli está desmembrada y está en guerra y dura la guerra 4 o 5 años, pues es muy fácil que en las colonias, si ya había atisbo, ya había precursores independentistas, pues las ideas de independencia surgieran ante la debilidad que tenía la metrópoli. Aquí el ejército español que había en América, en parte vinieron para acá, trajeron para acá bastantes divisiones. Por otra parte, el dinero que tradicionalmente se conseguía traer, la riqueza que se conseguía traer de América para acá, se paralizó, porque la guerra, claro, la armada española era casi inexistente. Aquí los corsarios eran franceses o ingleses, se repartían la costa española. Entonces no se atrevían a la flota española a venir de América con las riquezas como habían llegado hasta entonces, aparte de que ya se estaban agotando. Y luego el ejército español allí se encontraba en un sitio, los virreyes se encontraban en un sitio, los gobernadores en una situación muy débil, porque su metrópoli, quien les estaba mandando, estaba dividida y enfrentada y en guerra. Esto en 1812 fue cuando empezaron a surgir los movimientos independentistas, pero más fuertes, pero ya los había habido. Es decir, a finales del siglo anterior ya había habido algunos miembros de la nobleza, incluso del ejército español en América,
que ya habían empezado a levantar la bandera del independentismo, sobre todo en Venezuela, como Francisco de Miranda, por ejemplo, que fue ajusticiado y traído aquí a España y muerto en una cárcel de Cádiz, después de haber defendido al ejército español durante toda su vida, pero por defender la idea de independencia de la Gran Colombia, pues fue, siendo ya mayor el hombre, pues fue enjuiciado, apresado en varias prisiones y cárceles de América, y luego fue traído aquí y muerto como un perro en una celda de Cádiz. O sea que sí, que todo debió de influir. Lo mismo que la Revolución Francesa indudablemente influyó en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, también esas mismas ideas debieron de calar entre la gente que quería su independencia en América Latina. Eso está claro. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.